Bueno, primero agradecer al Instituto Ricardo Rojas por la invitación. Bueno, como ya dijeron en la presentación, mi nombre es Roberto Ortea, soy licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tengo una maestría en la Universidad de San Andrés y vamos a tratar de, como dice la primera filmina, de dar un panorama de la economía nacional, pero empezando en 2015 y ver cómo llegamos a hoy. Esta sería la idea de lo que vamos a tratar de focalizar, para ver por qué estamos teniendo los problemas que hoy tenemos en perspectiva de estos últimos 2 años de gobierno. Lo primero que es interesante mirar, como estamos mostrando, es cuáles son los principales problemas que había en diciembre del 2016. Entonces, en 2016 había varios problemas. El primer problema es que había esta inflación. Y esta inflación venía de 4 años. 4 años de esta inflación, 2011-2015, en donde teníamos un serrucho en la economía, donde en los años pares se decrecía y había una especie de recesión, en los impares había crecimiento, todo enfocado en un ciclo netamente electoral que focalizaba un crecimiento del gasto público durante los años impares que favorecía el crecimiento y como un ajuste durante los años pares que desfavorecía el crecimiento. Pero esto, a pesar de que había años de ajuste, permanentemente se manejaba con déficit fiscal. Es decir, en los años inclusive donde se gastaba menos, el déficit fiscal era algo que iba creciendo y esto iba tornando poco a poco inmanejable ese déficit fiscal, y en ese sentido fue uno de los problemas principales que recibió el gobierno de Cambiemos en 2015. El tercer problema era el cepo cambiario. El cepo cambiario implicaba de que uno no tenía libertad para comprar y vender dólares en el mercado. Un cuarto problema era que había un deterioro creciente de la cuenta corriente, básicamente porque hubo una política de ir apreciando el tipo de cambio, que vamos a ver que terminó generando, digamos, una distorsión adicional que se vio, digamos, en los últimos tiempos, pronunciado con el dólar futuro. ¿Qué hacían con el dólar futuro? Bueno, con el dólar futuro se trataba en ese momento, que no es exactamente para lo que es este tipo de opción financiera, de generar hacia adelante, digamos, una perspectiva de que el dólar lo iban a poder comprar al precio que el Estado le iba a garantizar para adelante. Esto, sobre todo sobre el final de 2015, generó una gran distorsión porque, como ya el gobierno había anunciado que iba a liberar el mercado de cambio, se sabía que el dólar se iba a vender bastante más arriba de lo que el dólar futuro se estaba comercializando en el Banco Central, por lo cual iba a generar una gran pérdida, como después vamos a explicar, para el Banco Central de la República Argentina, y iba a generar una distorsión monetaria muy importante. Y el último problema que se había generado a diciembre del 2015 es que claramente, dado esta inflación que había un claro límite a la política social populista que había marcado el gobierno, sobre todo los últimos 4 años del gobierno de Cristina, en donde, eso estaba, planteado de que, a pesar de que había indicadores sociales que eran buenos, como por ejemplo que había un bajo nivel de desempleo según el INDEC, eso se contrastaba con altos niveles de pobreza, por lo cual el problema social no estaba resuelto ni estaba en vías de resolverse, al menos en el esquema planteado. Entonces, en base a ese panorama, ¿cómo arranca el gobierno? Bueno, arranca teniendo 3 tipos de problemas. Por un lado, a nivel fiscal. A nivel fiscal, ¿qué problema tenía? Tenía un déficit primario muy grande, que era del 5,2%, un déficit financiero del 2 puntos, y eso generaba un déficit fiscal global de cerca de 7 puntos del producto. Esos 7 puntos del producto, en términos, digamos, de dinero, eran cerca de 500.000 millones de pesos, lo cual era muy difícil de financiar para el gobierno de Cambiemos, o para el futuro gobierno, sea de Cambiemos o no. Había una situación macro que tampoco era buena, porque primero había 2 tipos de cambio: el tipo de cambio oficial mayorista, que en ese momento estaba en cerca de 9,75 pesos, y había un dólar paralelo, o dólar blue, como se llamaba en ese momento, que era de 14 pesos con 50, de 14 pesos con 70. En ese sentido, eso también generaba una distorsión, que había una tasa muy alta de interés, que estaba cerca del 26%, pero que
digamos, en términos reales era negativa porque la inflación estaba cerca del 28%, y a su vez teníamos tanto una cuenta corriente muy negativa, la cuenta corriente estaba en cerca de 16.000 millones de dólares negativa, y las reservas internacionales, que venían bajando desde hacía 2 o 3 años, estaban en un mínimo de 25.000 millones de dólares, lo cual podía generar una corrida cambiaria en la salida del cepo cambiario que estaba planteando el gobierno. Y después tenía una situación social, como dijimos, que estaba medianamente, digamos, controlada, si bien, digamos, tenía algunos rasgos que son interesantes destacar. Estaba bajo el desempleo, pero tanto la tasa de indigencia como la tasa de pobreza eran tasas altas. Teníamos cerca del 30% de pobreza y un 5,3% de indigencia, por lo cual el gobierno no había logrado romper estructuralmente uno de los grandes problemas que generó Argentina en los últimos 30 años, que tener un pobre cada 3 personas. Y ese nivel de pobreza tan extremadamente alto era uno de los problemas también hacia adelante, porque impedía, en la consideración del gobierno que iba a asumir, impedía que se pueda hacer un recorte fuerte en el gasto, porque había que conservar parte del gasto social o gran parte del gasto social, como después pasó en estos 2 años. Entonces, lo que nosotros podemos mirar ahora es cuáles son las medidas que acertaron y las medidas que desacertaron el gobierno. Primero vamos a ver, como vamos a ver en la placa, cuáles son los mayores aciertos que tuvo el gobierno. Y lo vamos a poner en 3 grandes grupos. El primer acierto fue la salida del cepo. La salida del cepo, a pesar de todas las dudas que generaba, se pudo ver claramente de que no generó grandes tensiones en la economía. ¿Esto significa que fue neutro? No, no fue neutro. Claramente la salida del cepo, que fue una devaluación importante de cerca del 50% de nuestra moneda, después va a generar un proceso inflacionario en el 2016. Pero lo que quedó demostrado es que el dólar blue estaba en el nivel más o menos de que el mercado pensaba que tenía que estar el dólar, y el dólar no se disparó como algunos pensaban en ese momento, mucho más allá de lo que implicaba ese dólar negro que había en la Argentina, por lo cual la salida del cepo fue bastante poco traumática para la situación que había. La segunda fue la resolución del dólar futuro. La resolución del dólar futuro era algo muy importante. ¿Por qué? Porque el dólar futuro implicaba, el dólar futuro básicamente vencía en marzo del 2016, implicaba una expansión monetaria de cerca de 230.000 millones de dólares, de pesos. 230.000 millones de pesos implicaba una posibilidad, si eso iba a inflación o a dólar, de generar una tensión inflacionaria extremadamente importante. Eso, gracias a Dios, se manejó bastante bien, con un problema que después se generó hacia adelante, que fue que utilizar las letras del Banco Central, las famosas LEVAX, para absorber monetariamente todo el resto, digamos, de moneda que había en la economía por arriba de la demanda de moneda. Y la tercera acierto que uno podía encontrar es la apertura al mundo. ¿Qué hizo el gobierno en ese momento? Dijo, bueno, no solo vamos a abrir el cepo, sino que nos vamos a abrir tanto desde el punto de vista del comercio exterior como desde el punto de vista de la entrada de capitales al mundo, con 2 objetivos. Por un lado, que en el comercio exterior se pudiera generar una corriente exportadora más grande, pero también a su vez que pudieran entrar importaciones al país de forma más fácil, que en ese momento estaba muy restringido a través de determinadas medidas que tomaba el Banco Central, y también la libre entrada de capitales, porque la opción del gobierno, para no ajustar fuertemente el Estado, que después tuvo algunas implicancias, sobre todo que estamos viendo ahora, era de tomar deuda del mundo, y para hacer eso teníamos que tener posibilidades de entrada libre de capitales, y esa fue la medida que se tomó, y se tomó también en ese sentido bastante acertadamente. Vamos a ver que la apertura al mundo tiene 2 planos, una cuestión positiva que estamos diciendo en los aciertos, y como vamos a mirar en la filmina que viene, cuando miremos los desaciertos, vamos a ver que también fue uno de los problemas que generó. En ese sentido, ¿cuáles fueron los grandes desaciertos que tuvo el gobierno? El primer desacierto, creo que fundamental, es un extremado optimismo. ¿Qué queremos decir con esto? El gobierno pensó de que con un cambio de expectativas exclusivamente
y sin tomar medidas, si uno quiere, un poco más drásticas, iba a generar una corriente, digamos, económica bien favorable. Y sobre todo que iba a poder bajar a un déficit fiscal razonable para una corriente futura de baja endeudamiento. Y que iba a poder, en ese sentido, entonces poder controlar la inflación. Bueno, esto claramente no ocurrió para adelante. La segunda gran desacierto que tuvo el gobierno y que recién se quiso empezar a acomodar a principios de este año, es que hubo una falta de coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. Y esto generó una gran tensión, porque por un lado había una política monetaria contractiva que permanentemente estaba tratando de controlar la inflación, pero por otro lado el gradualismo que implicaba el gobierno para no hacer un ajuste fiscal severo generaba de que permanentemente había que financiar eso vía monetización de deuda o vía directamente por plata que mandaba el Banco Central, y esa tensión entre esas dos, corrientes fue lo que empezó a generar uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, que es la cantidad de leva que hay en la economía que se utilizó para esterilizar el dinero sobrante de la economía nacional. Y como dije antes, el tercer desacierto fue la apertura externa. ¿En qué sentido fue un desacierto la apertura externa? Bueno, estábamos bien porque había que incorporarse al mundo, porque era bueno entrar en una corriente desde el punto de vista de exportación y tener, que parte del crecimiento sea empujado por las exportaciones y que nos podamos endeudar para financiar parte de lo que no podíamos sostener vía impuestos, pero lo que se hizo fue una apertura externa extrema. Y eso genera, en un país que es totalmente vulnerable al sector externo, como es la Argentina, una posibilidad cierta de que generen crack. Bueno, lo estamos viendo ahora. El crack que se empieza a producir a partir de abril-mayo de este año, básicamente es porque el mundo nos dejó de prestar plata, porque hay se conjugan varias cosas, pero fundamentalmente hay una desconfianza que en Argentina pueda tener un programa financiero que cierre, no tanto en el 2018, sino en el 2019, y por otro lado, porque cambiaron las condiciones financieras del mundo, porque el Banco Central de Estados Unidos empezó a levantar la tasa de interés y porque, Trump está en una guerra comercial básicamente con China y con Rusia, que ha generado una tensión financiera muy fuerte en el mundo. Ahora, nosotros dijimos que el gobierno fue extremadamente optimista en términos de la evolución del sector público. Y por eso vamos a tratar de ver qué es lo que pasó y qué es lo que generó en esta Filmina nueva. Fíjense que en el 2015 nosotros dijimos que había un 5% de déficit primario, un 2% de déficit financiero, lo cual englobaba un déficit de 7.2 puntos del producto, lo cual son más o menos 33.000 millones de dólares. Si eso, al dólar de aquella época, ¿no? Si eso se habría bajado fuertemente, nuestras necesidades de financiamiento habían sido menores en esos años. Ahora, ¿qué es lo que pasó? En el 2016, el déficit fiscal terminó siendo el primario 4,6%, en 2017 el 3,9%, el déficit financiero pasó a bajar un poquitito en el 2016, pero aumentó fuertemente en el 2017 en el 2,2%. Esto que termina siendo globalizado, que en el 2016 y en el 2017 el déficit fiscal fue 6 puntos del producto en ambos años, 6.1, 6.2 para ser preciso, pero fue de 6 puntos del producto, lo cual implica que cada año se necesitó cerca de 35.000 millones de dólares por año para poder, financiar ese déficit fiscal. Eso, sumado a lo que va a pasar este año, que si asumimos los compromisos que se tomaron en el fondo después de abril, implica de que vamos a bajar el déficit fiscal o el déficit primario del 2,7%, el déficit financiero se va a estabilizar en cerca de 2,3% del producto, lo cual va a ser el primer año que vamos a bajar fuertemente el déficit fiscal, que va a ser de 5 puntos del producto. Igualmente, sigue siendo muy elevado para un país tan vulnerable externamente, y esos son los problemas que estamos viviendo en este momento de tantas tensiones financieras que se van reflejado en las cotizaciones del dólar, que no se logra estabilizar. Ahora, entonces, lo que uno
intenta mostrar acá, con esto de mostrar cómo fue la evolución del déficit financiero de la Argentina, es que luego de la salida, digamos, de la convertibilidad y después del crack del 2001, en la primera etapa del gobierno de Kirchner hubo lo que se llamó el desendeudamiento. Ahora, el desendeudamiento fue una vez, que fue en el 2005. A partir del 2005, que la deuda quedó en 120.000 millones de dólares aproximadamente, a hoy la deuda creció más o menos 200.000 millones de dólares en 13 años. Y esto no es un problema que es únicamente del gobierno actual. También viene de antes, porque si uno mira cómo fue la evolución, va a encontrar de que si tomamos punta a punta el gobierno de Cristina Kirchner, la deuda aumentó 95.500 millones de dólares. ¿Era del mismo estilo del que estamos viendo ahora en los últimos 2 años y medio? No, eran deudas que estaban muchas intraestado y muy poca en términos externos, pero eso en algún momento termina siendo deuda y termina que uno en alguna situación termina tomando deuda externa. Entonces se generó todo ese aumento durante el gobierno de Cristina Kirchner, que fue un aumento del 66% de la deuda del Estado, y luego del 2015, ya en el gobierno de Macri, se aumentó la deuda en 80.000 millones de dólares, que es un 33% más desde la salida del gobierno del kirchnerismo. ¿Qué pasó en esto? Y esto es uno de los focos que hay que tomar. ¿Cuál fue el déficit acumulado que hay entre el 2015 y el 2018? 75.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el aumento de la deuda externa en ese mismo periodo? 80.000 millones de dólares. Es decir, que la deuda externa argentina, o cómo aumentó la deuda externa argentina, se explica básicamente en cómo fue aumentando el déficit fiscal, por lo cual es indudable de que lo que debería pasar es que el gobierno tiene que empezar a atacar fuertemente el déficit fiscal para poder volver a tener nuevamente, digamos, una corriente, digamos, de financiación que pueda ser compatible con las posibilidades del país y que no tengamos todas estas tensiones financieras que tenemos permanentemente. Para ir cerrando, vamos a mostrar una filmina perdónenme que vamos a pasar algunas cosas que queríamos decir y las vamos a adelantar. Digamos, de qué es lo que debería pasar en los próximos 2 trimestres o 3 trimestres. En los próximos 3 trimestres, lo que seguramente va a pasar es que va a haber una fuerte caída de actividad, es decir, que de acá hasta fin de año vamos a tener una recesión, digamos, importante en la Argentina. Esto básicamente se debe no solo a la cuestión financiera, sino también a que hay, digamos, varios factores que influyeron en esto. Si uno preguntaba en principio del 2018, también del 2018, uno ¿qué estaría planteando? Uno plantearía de que el campo iba a aportar 2 puntos de crecimiento, que la obra pública iba a aportar 1 punto de crecimiento y que otros factores podrían aportar algún medio punto más. Hoy, después de la sequía que hubo en la Argentina, que implicó, digamos, una fuerte caída de la actividad agropecuaria, esos 2 puntos no existen. La obra pública, dado el problema que ha surgido tanto a nivel internacional como estos problemas que hemos venido describiendo de antes, ha tenido que hacerse de prepo lo que se podría haber hecho, digamos, en forma consensuada y un poco menos grotesca, por decirlo de alguna forma, a principios de este año se tuvo que paralizar la obra pública, y esto generó de que de una posibilidad de un crecimiento que había proyectado prácticamente en el consenso de los economistas de 3 puntos para el 2018, terminemos o con un 0 de crecimiento o por ahí negativo. Entonces va a haber una fuerte caída que se va a ver en estos últimos 2 trimestres, va a haber un fuerte aumento de la inflación durante el segundo semestre también de este año, lo cual va a implicar una caída de salarios reales y seguramente sobre fin de año va a empezar a mejorar el sector externo, dado, digamos, la devaluación que está ocurriendo en el peso argentino, digamos, que se ha dado desde
abril para aquí. Y por último, como, digamos, como un aporte, digamos, a la discusión, sobre todo, como qué es lo que se podría hacer, qué es lo que deberíamos hacer, cuál sería la cuestión que el gobierno debería tratar de que de ahora en adelante no, o hacer o que no pase. Lo primero que debería hacer el gobierno es tratar de que el tipo de cambio real, que volvió a tener niveles pre-crisis o bastante digamos, o pre-2015, ¿está bien?, no vuelva a caer. Es decir, no dejar volver a trazar el tipo de cambio. Esto implica generar de que el tipo de cambio, o que el mercado de tipo de cambio actúe lo más libre posible y que el dólar se acomode al valor que el mercado considera el dólar de equilibrio en ese sentido. Lo segundo es que tenemos que cumplir los compromisos asumidos con el FMI. Que esto implica bajar el déficit muy fuertemente en 2018 y sobre todo en 2019 y permitir, digamos, que se reabran las paritarias para tratar de compensar la caída de ingresos reales que ha tenido el salario en los últimos 3-4 meses para que el consumo no se vea tan afectado. Tenemos que poner, o tiene que poner el gobierno, un fuerte foco en el gasto social, es decir, está bien que hoy paralice en parte la obra pública, pero eso debe permitir que el gobierno no haga decaer durante los próximos 2 trimestres, porque van a ser trimestres muy duros de lo económico, la cuestión del gasto social en la Argentina. Y por último, el gobierno tiene que dar, a criterio de quien le habla, dar marcha atrás en algunas medidas de índole financiera que tomó en esta etapa de liberación total, que decíamos que era la parte negativa, digamos, de la apertura externa. Por ejemplo, cambiar la obligación de liquidar las exportaciones a un plazo más razonable, no de 10 años, o que la libertad de entrada y salida de capitales de la Argentina no sea tan, digamos, extrema como es ahora y que vuelva a tener algunos criterios de razonabilidad parecidos a los que, por ejemplo, hay en Chile, digamos, que es un mercado que es libre, pero que los capitales, se trata de impedir que entren capitales muy, muy golondrinas a través de algunas regulaciones del Banco Central. Esto sería más o menos lo que queríamos decir. Nos quedaron algunas cuestiones pendientes, pero por una cuestión de tiempo lo vamos a dejar para otro momento. Es una realización de Patios Producciones, Mar del Plata, Argentina.